Retornamos aquí a estudios con Pedro Cateriano. Muchas gracias. Gracias a usted, a quien le damos las buenas noches. Pedro. Buenas noches, Enrique. Bueno, lo primero que uno puede ver acá, y me imagino, insisto, es lo que hay que recomponer es la comunicación con la comunidad, la interlocución, que por supuesto no se puede aceptar pues una agresión como la que ha descrito la ministra Bustamante. No ha sido pues un ataque en regla, pero sí pues unos guaracazos a ministros de Estado, y en realidad mostrar este tipo de hostilidad ante funcionarios de tal rango pues no pinta bien. ¿Cómo desde su experiencia tendría que hacerse para recuperar, primero, ante nada, este espacio de interlocución? A ver, los imprevistos forman casi una parte de la normalidad. De la normalidad en política. Seguramente el premier del Solar pensó que ahora iba a estar redactando su programa de gobierno y está probablemente liderando esta situación crítica. Yo creo que es inaceptable en un sistema democrático el uso de la fuerza. Y en este sentido, el ejercicio de la fuerza bruta hay que condenarlo. No es aceptable. Para que haya un diálogo e intercambio civilizado de puntos de vista opuestos o contradictorios, es necesario que ambas partes tengan la disposición a dialogar. Y en tanto no se den esas condiciones, es complicado el manejo de una situación crítica como esta. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer es exhortar a la parte violenta que deje de lado estas posturas radicales. Podría intervenir, creo, tranquilamente la Defensoría del Pueblo, que en este contexto no he escuchado la voz del Defensor del Pueblo. La mina de las Bambas es una de las locomotoras de nuestra economía. Es una de las 6 más grandes del mundo, va camino a ser la primera mina de cobre del globo. En un contexto en el cual además prácticamente los proyectos mineros, con la excepción de Quellaveco, que pudo sacar adelante el gobierno del presidente Vizcarra, se han visto paralizados. Y esto internamente y externamente no es un buen mensaje. La minera ya ha dicho en Hong Kong, en la bolsa, que a partir de este fin de semana tendrá que aplicar la cláusula que digamos que le exime de cumplir con sus obligaciones, ¿no? De fuerza mayor, ¿no? Que es un término en francés, ¿no? Que se aplica para esta cláusula. Entonces la cosa está complicada. Ahora, por el otro lado, quienes reclaman, demandan la restitución del principio de autoridad, tampoco es tan fácil en una situación como la que atraviesa el gobierno. Es decir, porque la restitución del principio de autoridad significaría que de alguna manera la fuerza del orden ingrese. Hemos tenido 3, 4 muertos ¿no? en situaciones anteriores. El año pasado nomás hubo otro muerto más, y evidentemente eso es algo que hay que evitar a toda costa, ¿verdad? A ver. ¿O hasta dónde se evita? Tampoco puede ser posible que con ese criterio toleremos que la vía esté bloqueada. En un Estado de Derecho imperan las leyes, el respeto del orden jurídico. Y lo que vemos acá es la comisión de actos delictivos. Esa es la verdad. Entonces ya además hay evidencias y pruebas que detrás de este reclamo que parecía justo, hay hechos ilícitos, diálogos telefónicos intervenidos por mandato judicial, es decir, conforme a ley, que prueban que detrás de esto, más allá de los justos reclamos que pudieran existir en la zona, lo que hay es el interés económico de personas que aprovechan esta situación para beneficiarse personalmente en contra de los intereses de la comunidad y del país, porque hay que decirlo con toda claridad, que esta crítica situación afecta a la economía del país. No es un conflicto, por lo tanto, que deba ser interpretado como un problema solo para Apurímac o el Cusco. No, creo que acá ya esto tiene una dimensión nacional. Ahora, este tema evidentemente he podido revisar con alguna calma el tema de los antecedentes de los Chávez Sotelo.
en fin, ellos tenían montada una estrategia, en realidad, para ir abordando a las comunidades que van atravesando el corredor minero, que es prácticamente de 500 kilómetros. Se han enfrentado antes a otras mineras, han presentado acciones judiciales que han sido rechazadas, incluso en relación con este caso del Fundo, ¿no? Entonces, claramente, y de los audios pues se desprende este tema de el hijo, o sea, esta relación con los comuneros, bueno, la puedes escuchar ahí mismo. Lo que se aprecia claramente es extorsión. Además, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, las comunidades en nuestro país valoran muchísimo a sus autoridades, ¿no? Ese es un tema bien sensible. Entonces, ¿cómo es un tema sensible llevar a cabo esto? Y a su vez que requiere de también un análisis más profundo. Hay casos de alcaldes en la zona que se encuentran en prisión por malos manejos económicos. Así es. Es decir, por no haber utilizado de manera lícita los fondos que precisamente la operación de la mina genera para ser utilizados hay dos alcaldes, claro, para ser utilizados en beneficio de la comunidad. Entonces este es un problema mayor en donde también hay corresponsabilidad de aquellas personas que eligen a esta clase de autoridad. Yo le preguntaba a la ministra cómo distinguir probablemente, porque lo hemos hablado en los últimos días con el viceministro Molina, que ahora está allá, había, ¿no?, no voy a decir desesperación, pero esta gran preocupación porque se había cortado el contacto con la comunidad. Y evidentemente, por lo que hemos escuchado en los audios, esta era parte de la estrategia de los Chávez Sotelo, es decir, ellos presionan y se apropian de la capacidad de interlocución. No, compadre, si quieres hablas conmigo, ¿no? Entonces cortas el contacto con quien debes tener finalmente la negociación, que es con la comunidad. ¿Hay posibilidad en situaciones como esta, ya que usted ha estado al frente de la PCM, de tender canales, digamos, más o menos subterráneos donde puedas ir encontrando a los actores con los que puedes desarrollar una negociación que llegue a buen puerto? Naturalmente, en esta clase de situaciones hay, y en este momento yo no tengo una información actualizada, ¿no? Pero sí existen interlocutores que pueden hacer reflexionar a los dirigentes radicales y a aquellas personas que han apoyado a esta clase de dirigentes que han estado cometiendo delitos. Entonces también los propios pobladores de la zona tienen que reflexionar, y porque esta actitud irracional de un ejercicio abusivo de la fuerza, naturalmente termina perjudicando a ellos. Y es una constante que hemos visto, otra vez lo explicaba la ministra Bustamante, pero lo hemos podido ver con los reporteros enviados por distintos canales y demás. Hay comuneros, ¿no?, que tienen una actitud distinta, evidentemente, a los que claramente incluso piden cámaras para ser agresivos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a retomar este diálogo, Pedro Cateriano, pero vamos a comunicarnos con el señor Baltasar Lantarón, que él es gobernador regional de Apurímac, que precisamente tenía, entiendo yo, antes de que se diera el incidente del helicóptero, se intentó tener una reunión en Chalhuahuacho con los ministros y sin duda pues él nos va a brindar información muy interesante a esta hora. Gobernador, gracias por atendernos. ¿Qué nos puede contar siendo pues las 9:13 de la noche? Muy buenas noches, Enrique. Un saludo cordial al programa Cara a Cara que está en TV Perú. Muchas gracias. Quiero yo un poco explicar. El día de hoy estuvimos en Chalhuahuacho, en el sector La Pampa, con los comuneros de Fuerabamba, parte de los comuneros de Fuerabamba, dirigentes de las comunidades de Chalhuahuacho, para poder dialogar y entablar, recoger también sus demandas. Y el otro escenario, a más de 150 kilómetros, es el Fundo Yavi-Yavi, donde que fue la reunión que quisieron tener los ministros con los comuneros y el incidente del helicóptero. Sí. Hay que diferenciar dos escenarios que son totalmente distantes, pero en los cuales siempre está la protesta de los hermanos de Fuerabamba. Ahora, pero esta distancia, ¿qué nos quiere decir? ¿En Chalhuahuacho se llegó a dar algún tipo de diálogo o también fue rechazado el diálogo por parte de los comuneros que estaban ahí? No, todo lo contrario. Okay. Yo como gobernador regional, con los consejeros regionales, el alcalde provincial de Tambobamba y los 6 alcaldes distritales de Cotabambas, hemos estado presentes recogiendo la demanda y hacer llegar también nosotros
decirle a los hermanos de Fuerabamba, la solución a este problema es el diálogo, fundamentalmente. Pero los hermanos de Fuerabamba siempre han planteado que lo que es condición primigenia es la liberación del dirigente Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. ¿Qué pasa es el tema fundamental. ¿Qué pasa si no es liberado, gobernador? ¿Qué pasa si finalmente prima la separación de poderes que nos estaba recalcando la ministra Bustamante y el Ejecutivo no puede hacer mayor cosa por no obstruir el papel de la justicia? Igualmente, yo mismo voy a conversar con los dirigentes de Fuerabamba explicándoles quién es el Ejecutivo, quién es la Fiscalía de la Nación y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdón. En consecuencia, a veces no tienen información completa y creen que el Ejecutivo también determina la detención. Todo lo contrario, les hemos explicado, les hemos dicho claramente, vamos a hacer llegar una carta de intención solicitando la explicación por el cual está detenido el dirigente de Fuerabamba, Gregorio Rojas. Perfecto. Nosotros, dándose esa liberación, habrá diálogo en Chalhuahuacho para poder dar solución a este problema que tiene más de 7 meses, ¿no? Perfecto. Gobernador, muchas gracias por actualizarnos con la información. Esperamos estar en contacto en estos próximos días. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Pedro Cateriano y más de esta conversación sobre la delicada situación de las Bambas. Pedro Cateriano, usted le tocó como primer ministro la salva inaugural, en realidad, de lo que fue Las Bambas, que es tanto, como usted dice, un motor de la economía nacional como una fuente de controversia y de conflicto prácticamente desde que el proyecto se puso sobre la mesa. Cuando arranca en su gestión, que es en el año 2016, que comienzan las operaciones, en realidad, ¿dónde estaba el foco de conflictividad? Estaba en Chalhuahuacho, en realidad en toda esta zona, no ahora como se aprecia en otros bloqueos en el Cusco, no. Pero ciertamente se tuvieron que adoptar medidas para que la acción del Estado llegara también. Porque, por ejemplo, el anterior gobernador que recibía el canon, en lugar de invertir en la zona que genera la riqueza en donde se produce el mineral, invertía en los lugares de mayor densidad poblacional. Una lógica electoral. Donde estaban los votos. Lógico. Entonces, al final, ese manejo poco responsable alimentaba la crisis. Entonces, en términos generales, lo que necesitamos es un permanente monitoreo de cómo van estos proyectos. El Estado no puede intervenir porque es un manejo privado. Además, estamos hablando de la quinta mina del mundo. A la fecha, estamos hablando del... Es un tema de interés nacional. Claro, implicaba el 1.3 del PBI, es decir, un envión violento para la economía. Ahora, acá lo que estamos viendo y lo que conversábamos un poco también con el gobernador, lo que tienes es, el foco de Chalhuahuacho y la comunidad de Nueva Fuerabamba, que ya hemos visto pues fotos que es como una suerte de Suiza, ¿no? O sea, para nuestros estándares, ¿no?, altoandinos, es impresionante el tema de infraestructura que se ha construido ahí. Pero este tema pasa que inclusive algunos beneficiarios han abandonado esas viviendas porque no se acostumbraron y han vuelto a su hábitat natural. Impresionante, ¿no? Y eso que la empresa dice que los comuneros habían intervenido en el diseño, y sí, efectivamente, pues uno ve las casas, hay iglesias de 3 denominaciones, hay pista de caballos, hay plaza de toros, en fin, bueno, habría que ver efectivamente cuántos han ido. Pero lo de Yaviyavi es a 130 kilómetros, como decía, ¿no? Entonces, claro, no estás hablando de un tema de que sean pues las comunidades donde ellos viven, ni mucho menos. Es este fondo que se les da aparte, ¿no?, en el año 2011, y está este tema de la servidumbre en discusión. Es difícil, y claro, detrás está el tema del mineroducto, ¿no?, que se iba a hacer, pero como la mina se separa en dos, digamos, los dueños decían, yo me voy de Las Bambas hasta Tintaya y eso tiene una lógica, porque llevo mi concentrado, ya no, porque me obligaron a vender para convertirme además en la cuarta minera del mundo, que es Glencore Strata, ¿no? O sea, estamos hablando pues de una magnitud de unos impactos, ¿no?, impresionantes. En resumen, mi pregunta es, si el mineroducto se hubiera construido,
¿no estaríamos frente a todas estas situaciones? A ver, porque al final todo tiene que ver con esta bendita carretera. A ver, eso es entrar al terreno de la especulación, porque ya hay una situación dada, hay unas reglas de juego establecidas y lo que tenemos que solucionar es el problema tal cual existe. Distraernos a hacer una visión retrospectiva es, diría yo, enredar más la discusión, que es precisamente el argumento que suelen utilizar políticamente los que critican, que el estudio de impacto ambiental no es tan bien hecho, es decir, que faltaron unas hectáreas que el Estado quedó de entregar. Que es el cuestionamiento permanente de los opositores a los proyectos mineros. Siempre vas a encontrar en cualquier país, la voz definitiva la tiene el Estado en base a criterios técnicos y legales. Acá, estos son procesos larguísimos en donde participan el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, es decir, es un proceso largo, no es que uno viene y da una orden o a dedo dice se hace esto, no, esto implica también un largo proceso que tiene que cumplirse y eso es. Ahora, entrando ya a la problemática minera, ciertamente se requiere de un debate que seguramente se va a dar en la campaña electoral, porque el Perú no se puede dar el lujo de seguir bloqueando o impidiendo el desarrollo de los proyectos mineros. Eso es inadmisible. Yo recuerdo que cuando recibí la delegación de facultades legislativas, hubo en un momento la posibilidad de plantear un decreto legislativo para aplicar lo que Vargas Llosa fomentó en su campaña presidencial, el capitalismo popular, que parte de ese accionariado, pongamos, el 80% se mantienen privados, 10% cualquier peruano puede comprar, 5% la región y 5% los habitantes de la zona. Pero no fue algo que yo planteé tan abiertamente en el debate parlamentario y por lo tanto creí que se requería precisamente un debate amplio, profundo, y lo que Vargas Llosa decía, un mandato claro, que el pueblo en las ánforas se exprese. Pero ya ese es un debate diferente sobre la problemática general, y es que en el fondo lo que todo peruano aspira es a que la riqueza sea compartida. Así es. Y a eliminar esta filosofía de, bueno, no se deja ganar a los empresarios y nosotros nos mantenemos en la misma situación de pobreza, que eso es algo absurdo. Y es un criterio político predominante, lamentablemente, en algunas zonas del país. No dejamos que venga la inversión extranjera y el costo de impedir esa inversión extranjera, nacional, para fomentar proyectos, implica también mantener las condiciones de pobreza, que es algo inaceptable. La gente demanda agua, educación, salud. ¿Cómo se genera o cómo se revierte esa situación? Generando riqueza, fomentando inversión nacional extranjera. No hay otra fórmula. El resto es demagogia simple y barata. Es hora de pensar, como comentábamos fuera de cámaras con el ministro Ismo desde hace unos días, fuera de la caja, probablemente para llegar, ¿no?, a soluciones de largo plazo. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con una comunicación final con el fiscal Jorge Chávez Cotinda para que nos explique cuál es la situación, pues, del comunero Gregorio Rojas. Ya volvemos.